Pulso viene dirigido por el paso del atardecer, dado que es el máximo gradiente de oscuridad. De no prepararse, desemboca en una reacción física, en apetitos, alcohol, droga, exceso físico, propios de una mala disposición de Piscis-Neptuno. De prepararse no hay influjo en contra. Esta falta de religión hermética está detrás de que los apetitos afloren tanto y que con ello se acentúe el bajo vientre, región de digestión, pasión y excreción. También que a su vez con ello la masa humana crezca y baje el criterio del individuo, base de la pirámide social. Algo que unido a que no descienda su autoridad lleva a problemas sociales, tiranías. Como se ve, algo tan sencillo como seguir un orden natural condiciona al ser humano hacia perder su identidad individual y además estar convencido de que es lo normal, el no seguirlo. Lo es natural porque no es lo natural, aunque efectivamente sí sea lo normal, pues se vuelve normal al ser de la masa. Los programas más orientados a los instintos, los deportes, como el fútbol, todo ello tiene lugar pasado el ocaso. Se sabe de sobra que el ciudadano medio, habría que decir de base, no se plantea su lugar en la natura, ni siquiera en la del día. Esta es la más sencilla y más sencillos de los procedimientos que he recopilado, estudiado y efectuado. Y aún así no es algo en que se haya eh, parado a pensar hasta ahora con asiduidad, como así se sugiere. Esto pertenece al segundo tomo, el tomo metafísico y también, bueno, místico, de música hermética, como suena el cielo, suena la tierra, segundo de los tomos. Citaredos y tareas, espero que estén estupendamente bien. Soy Gaspar y, y voy a hablar a colación de esto. Hay una cuestión en torno a cómo uno prepara el, bueno, pues el evento musical. Hay que entender que nosotros tenemos unas pulsiones que tienen un ritmo diario. Ese también es estacional y también es según las etapas de la vida. Estamos sujetados a ciclos constantemente. La idea de que no lo estamos yace en el error. La ausencia de una contemplación de esos ciclos hace que perviva el error. El que realmente se preocupa por entender entender su posición también en el mundo, ha de hacerlo desde la conciencia de a qué ciclos está sujeto. Por ello, la música hermética es una gran herramienta, porque sirve para entender que todo es música y no solo lo que suena. Esto es una continuación de la tradición, naturalmente no es algo nuevo. Sin embargo, la recopilación que se hace sí que sale a reflote muchas cuestiones que habían quedado completamente oscurecidas o simplemente olvidadas. Bien, no voy a hacer más comentario sobre ese pasaje del libro. Está en la descripción, en los enlaces de venta. La idea de que una persona forme o no parte de la masa es de lo que voy a hablar. Si ustedes me lo permiten, la palabra en sí, masa, a veces es apropiada, a veces no es tan apropiada, porque muchas veces tiene una connotación peyorativa. Eh, Todos y cada uno de nosotros en un momento dado formamos parte de esa masa. Masa crítica es quizás un término que tampoco se le puede aplicar porque la masa crítica es algo que preludia los cambios y la masa tiene como característica la permanencia en un estado de letargo de las cuestiones de la luz, de aquellas cuestiones que virtúan al ser humano, que le dotan de virtud. Asimismo, la virtud es un agente para que la estancia en ese egregor no sea una estancia permanente. Y para ella hace falta, para acceder a ella hace falta esfuerzo. Y curiosamente, si algo ocurre en esa masa, en ese egregor, bueno, el egregor sería como la suplantación anímica de la persona en la masa. Si algo ocurre ahí es que
la persona carece de voluntad propia, ¿verdad? Es un tema interesante este. Bueno, lo desconozco, pero sí que intuyo que pueda resultarlo para, para según quiénes. Quería decir en primer lugar eso, que todos en algún momento, incluso del día a día, o muchos momentos, formamos parte de eso, de esa masa. En segundo lugar, la forma de conocer que eso es así es observando. Es muy sencillo. En tercer lugar, que al observar, uno toma los primeros pasos también para distanciarse hacia arriba de todo esto. Y que después es cuando la voluntad puede aflorar o no. Un cantante y compositor muy querido mío em, decía que cuando él era un infante en un colegio de estos británicos en Escocia, en Blackpool, eh, cuando estaban tocando a Diana, cuando se trataba de volver a la clase, dice que él tenía una imagen grabada de aquella época de su vida, donde se subió a un árbol y observó a todos colocarse en fila. Imagínense también, pues, que en aquellos momentos, estamos hablando de los años 60, pues, en Reino Unido, ¿no? Colocándose en fila, es decir, cierta normativa había. Y ahora no es distinto, pero bueno, y yendo a la clase. Y él lo contemplaba desde el árbol. Hacer eso inconscientemente o vete tú a saber por qué, siendo un niño, es uno de estos hechos que marcan, sin duda alguna. Yo entiendo que Ian Anderson tuviera eso como un milestone, como un momento trascendente, o al menos que le hizo pensar. Luego es verdad que en su vida él fue contracorriente en la música. Nadie hacía lo que hacía él y él hacía lo que le venía en gana. No seguía corrientes. Fue pionero en el uso de sintetizadores en los años 80, pero después no siguió una corriente de sintetizadores y volvió al folk. Pero no es esto para hablar de ello. Simplemente es como un ejemplo visual, muy visual. Y es que en el fondo no nos distamos mucho de los niños que obedecen en el colegio. Y es muy complicado que en esos contextos uno pueda entender qué significa la individualización de cada persona, cómo somos como individuo y cuál es el papel que desempeñamos en la sociedad y si lo hacemos consciente o inconscientemente, puesto que la mayor parte de las veces es un deseo inconsciente, un deseo inducido de un puesto u otro. A lo largo de mucho tiempo, por supuesto, que hay personas que desarrollan una vocación. Yo diría que incluso eso es lo más deseable. En el fondo, ese primer eslabón, el contemplar el todo, tiene un nombre y ya se está ejerciendo la primera de las virtudes, ¿no? Quienes estáis en cita lo conocéis. Cuando a partir de ahí uno empieza a desarrollar un sistema de pensamiento en base a lo que observa, no es que se distancie, pero una parte suya va a distanciarse de la sociedad irremediablemente o va a hacer que la sociedad se distancie. Es entonces cuando surgen las máscaras o la consciencia de las máscaras. Las máscaras que uno se pone para ir al pan, las máscaras que uno se pone para estar en sociedad en general. Máscaras que son necesarias y que significan personalidad. Es decir, sin esas máscaras no se puede vivir en sociedad. Con lo cual no tiene una connotación peyorativa, pero evidentemente hace un poco alusión esto a que cuando uno las utiliza demasiado tiempo, como ocurría en la película de la máscara, pues te quedas con la máscara puesta, ¿no? Ese es el peligro, se adueña de ti. Esa identidad que pertenece a un egregor que es daimoníaco, ¿m? Puesto que está ligado a las pasiones y a las bajas pasiones, el egregor siempre va a ser así por la falta de luz, por definición hermética que tienen los libros. Eso se va a quedar ahí en el individuo y lo va a permear por entero. Esto hace que el propio sistema de creencias dé lugar a las ideologías.
que son la mayor degradación de la psique humana y que nubla la razón y genera eventos de disrupción cognitiva a las personas. Ideologías políticas, se entiende, ¿no? No me refiero a otras acepciones que a veces hay de ideologías, y tampoco más laicas. Entonces, ese ejemplo del árbol y alguien subiéndose al árbol, contemplándolo del niño, no dista nada de las sociedades actuales, porque enfilados vamos todos. La cuestión es entender hacia dónde vamos enfilados. Todos y cada uno de nosotros vamos enfilados a un único lugar. Ese lugar no va a diferir, seamos de un modo u otro, de un nacimiento de otro, de un país o de otro. Ese lugar nunca va a diferir. Entonces, ese final de la fila, esa puerta del colegio, es algo que cada uno ha de encontrar siguiendo su propio camino. Camine en la dirección que camine, va a encontrar su puerta. Y va a ser al final la misma puerta. Y entonces esto es una paradoja, porque ¿para qué entonces salirse de la fila si vamos a acabar en el mismo lado? Y ese es el misterio en realidad. Más que paradoja se vuelve un misterio, puesto que en el fondo es que se trata de eso. Bien, la exposición que tenemos todos a los ritmos más básicos, como es el de la comida, como es el del sueño, nos vuelve también esclavos de esos mismos ritmos. Y en función de eso, es por ahí por donde todo lo del egregor, toda la cuestión que nos ancla a conjuntos humanos aparece. La rutina genera disrupciones en el ánimo y necesita escapes, para lo cual ya está el pan y circo, ya sea la política o ya sea el deporte, y que, pues bueno, en el segundo caso hay distintas consideraciones. No es lo mismo un deporte de individuos con unas dotes caballerescas, como puede haber sido, no sé si todavía seguirá siendo, el tenis, o como fue el motociclismo, y yo no sé si sigue siendo, que el fútbol, por ejemplo, donde hay grandes cantidades de personas que pierden completamente la individualidad y se abandonan a una suerte de griterío colectivo como prácticamente, bueno, fieras, ¿no? No va con intención de ofender a nadie, yo creo que es un examen que hay que hacer cada uno. Nada en exceso, eso es lo que corresponde. Ya sabéis que a mí hay palabras o frases que a mí no me importa pronunciar, cosas que igual no son muy bienvenidas, pero no me importa decirlas. Para que les doren la píldora a algunos y que les digan que todo está muy bien o no les digan nada, pues oye, vayan a otro canal, no pasa absolutamente nada. Yo tampoco voy criticando nada, simplemente que es un facto. Y es por esos egregores colectivos que se generan que la población se vuelve más y más y más manipulable. ¿Por qué es necesario? Pues la manipulación siempre ha existido, porque cuanto mayor es la masa, menor es el pensamiento. Y ahora ya, la última parte del vídeo. ¿Qué papel juega la música? Veréis, la música, cuando tocada, genera conciencia de las razones del espíritu. La música, cuando imaginada, asienta el alma en las esferas del espíritu. Y la música, en su conjunto, produce una escalera que genera la visión de la completa memoria. Dicho de otro modo, el instrumentista que se ensimisma al tocar, que llega a perder la noción del tiempo y del espacio al tocar, transita irremediablemente hacia los otros lugares, el segundo y el tercero, en los cuales hay un trabajo que se vuelve cada vez más consciente, más virtuoso.
más síncrono con el alma y que hace que la luz transite con más facilidad, es decir, las partes luminosas, hacia el cuerpo, que se vuelve menos sujeto a las pasiones del vientre y del bajo vientre. Todo ello lo que se trabaja en cítara, esencialmente. Entonces, es algo tan sencillo como tocar música, el medio para darse cuenta de que necesita uno conectar más consigo y desconectar de, o darse cuenta, insisto, en dónde hay un egregor que está pudiendo consumir la energía. Sí, pero ¿de qué forma? Pueden preguntarme perfectamente, ¿de qué forma? Compro una guitarra, tengo un piano, lo utilizo, pero ¿qué toco? Realmente da igual. La cuestión, con cierto matiz, la cuestión es que eso que se toque lleve al ensimismamiento, al arrebato, al makam. Lleve a encontrar el lugar. Makam viene de makom. Es lo mismo, raíz semítica del hebreo es makom, es lugar. Coloquen el lugar a la persona. ¿El lugar qué es? Bueno, el lugar es uno, templo del ser. Y si la música permite el conocimiento de las razones para la construcción del templo del ser, citar es la vía para ejecutarlo. Obviamente, es preferible llegar a haber conocido estas cosas intuitivamente o de facto, sin necesidad de ponerle un nombre, antes de entrar en cítara. Si uno toca un instrumento y llega al ensimismamiento, al arrebato, no luego ve y ha pasado el tiempo y no sabe cómo, y resulta que se conoce más. Bueno, pues esa es la cuestión. Por ahí es por donde resopla, ¿no? Y esto es todo en este vídeo. Espero que estén estupendamente bien. Recuerden que esto es la punta del iceberg. Para el puro de corazón, la puerta a la perdición para el ambicioso de conocimiento. Tienen el acceso a la enseñanza, a los cursos abajo, al curso más bien, y al especulatorio y también, evidentemente, la literatura de referencia. Mm, no se quemen como Ícaro, no sean ambiciosos en cuanto al conocimiento, como insisto siempre, y dejen que vaya fluyendo hacia ustedes. Am, pues tiene los cauces, y este es simplemente uno. Usen el espejo de Perseo. Saludos, óficos.